Bienaventurados los que creen, así se llama el capítulo de hoy. Ya hemos visto cómo muchos han dado su testimonio valiente acerca de Jesús. Algunos, sin embargo, convirtieron ese testimonio en una fe sólida y robusta. Otros, incluso, manifestaron una fe tan valiente que tuvo que ser apuntalada y afirmada por Jesús. Pero también nos queda el desafío a nosotros. ¿Hemos o no de creer? Finalmente, este Evangelio fue escrito para que nosotros también pudiéramos creer sin haber visto y tocado, como será el caso de uno de los personajes que estudiaremos hoy. Acompáñenos en este capítulo de Lecciones de la Biblia y veamos cómo nuestra fe también puede crecer, puede profundizarse para convertirse en una experiencia victoriosa en cada uno de nosotros. Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron». Juan, capítulo 20, versículo 29. Queridos amigos, qué grato es estar con ustedes una semana más, una nueva semana aquí en Lecciones de la Biblia, abordando estos temas del Evangelio de Juan. Y bueno, ya hemos estado revisando estas dos últimas semanas algunos testimonios valientes, muy significativos respecto a personajes y también episodios del Evangelio respecto a lo que nos dicen acerca de Jesús. Esta semana siguen esta misma tónica, solo que desde la perspectiva de aquellos que estuvieron dispuestos a creer y actuar en conformidad a aquello. Así que nos está acompañando para esta noble y hermosa tarea el Pastor Ramón Pérez. Un gusto saludarte, Pablo, nuevamente, y aquí estamos para seguir en esta línea de escuchar a los testigos. Justamente en este, tal vez, juicio teológico respecto a quién es Jesús para estos cristianos de segunda generación, es relevante saber qué opinan aquellos que lo conocieron, aquellos que vieron su vida transformada por él. Así que, queridos amigos, como es habitual, vamos a invitar al Señor que nos acompañe a través de esta oración. Padre amante, una vez más, gracias por tu palabra, gracias por el don maravilloso de estas buenas nuevas, de que en tu Hijo Jesús hay salvación. Ayúdanos también a ser desafiados a través de estos testimonios de quienes estuvieron dispuestos a creer, que sea también tanto un desafío como una invitación para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hay una serie de otros personajes que ya sea participan directamente o que también son aludidos, personajes incluso del pasado, pero también personajes claves en el relato y en el ministerio de Jesús. Sí, guiándonos de alguna manera con lo que la guía de estudios nos refleja, y también tiene un sentido cronológico también. Se apela al propio Abraham. Y uno podría decir, ok, Abraham, él vivió varios siglos antes de Cristo. ¿Cuál es la conexión con Jesús? Y sin embargo, Jesús mismo va a hacer explícita esa conexión, señalando de que Abraham se gozó cuando vio su día. Y esto no les hizo mucho sentido a quienes se oponían a Jesús. Así que bueno, vamos a ver este personaje de Abraham. ¿Cómo es que este patriarca da testimonio acerca de Jesús? ¿Y cómo es que creyó en Jesús, siendo de que él todavía no había venido, sino hasta unos siglos más, o varios siglos más? Bueno, yo quería destacar también en el telón de fondo de esto, del testimonio de Abraham, esa conexión o continuidad que se quiere establecer y que es deliberada en el Evangelio de Juan entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo. Y claramente Abraham es importantísimo desde el punto de vista de lo que significa el pacto y la promesa. En esa promesa del Hijo se juegan muchas cosas que tienen sentido para la nación, pero también para el tema de la venida del Mesías posteriormente.
Así que me parece que hay que hacer notar que no es antojadizo en Juan el hecho de recurrir a una figura del Antiguo Testamento de la talla de Abraham. Curiosamente, siendo él tan reconocido como el padre espiritual de la nación, Cristo se pone él en el centro. No es que Abraham esté en el centro, sino que el centro cambia con Cristo. Y entonces él habla de la expectativa que Abraham tenía respecto a él. Y eso es lo interesante que yo quería subrayar antes que todo, que me parece encontrar en este pasaje. Así es. Ahora, cuando Jesús lo cita, y lo vemos allí en el capítulo 8, justamente le está dando respuesta a una situación que los judíos le señalan. Nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, verso 33, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, serán libres. Por lo tanto, ya que ellos se aferran a esta identidad, somos hijos de Abraham, Jesús los lleva entonces a un recorrido de realmente cuestionar, bueno, ¿qué implica eso? ¿Qué significa aquello? Si ustedes realmente son hijos de Abraham, ¿por qué no logran ver entonces que mi ministerio tiene todo el sentido del mundo a la luz de lo que fue anticipado y anunciado a Abraham, que es el padre de ustedes? No sé si ellos fueron capaces de interiorizar eso, porque finalmente cuando Jesús señala un poco más adelante, en el versículo 58 también, notamos que ellos también quedan contrariados. En verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y ahí ya toman piedras para lanzárselas a Jesús. Jesús se oculta y sale del templo. No les hizo sentido esto. Pero ¿a qué estaba apuntando Jesús? Que ellos no fueron capaces de entender. De hecho, esa expresión cuando habla de Abraham, la alusión, a veces pensamos en Isaac como el hijo de la promesa, pero ciertamente Abraham no es solo el padre de la fe, es el padre de la esperanza también o de la promesa, en el sentido de que él vive en función de esa promesa. Por lo tanto, Abraham es un adecuado símbolo de la expectativa que tienen los testigos de Dios en el Antiguo Testamento respecto a la promesa que el Señor va a traer. Quizás el problema que había era que para los judíos esa expectativa se reducía a la conformación de una nación y también a la venida del Mesías, pero en los términos que ellos creían que ese Mesías tendría. Pero aquí claramente, y Pablo lo deja ver en el capítulo 4 de Romanos, el padre de la fe, ¿cierto?, es ejemplo en términos justamente de creer y obrar, no por obras, o sea, creer en el sentido de aceptar y no primariamente obrar. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 4. Entonces, claramente Abraham pone ante cualquier expresión o declaración de fe el ejemplo de su fe en términos de responder al llamado. Sale de su tierra natal, se mueve en dirección de la voluntad de Dios, espera el cumplimiento de la promesa, espera en esperanza contra esperanza, como dice la Biblia. Por lo tanto, se convierte en padre de la fe, padre de la esperanza. Y ese es el aspecto que Cristo quería subrayar. Por otra parte, esta declaración que es, como tú decías, altamente significativa en el versículo 58, antes que Abraham fuera, como dice en esta versión, yo soy, denota esta anterioridad de Cristo respecto a Abraham y se conecta adecuadamente con el prólogo también, donde el verbo es anterior a cualquier cosa creada en este mundo, porque Él es el creador finalmente de todas las cosas. Así que me parece que esta revelación y esta conexión primero y revelación que Cristo hace en relación con Abraham genera un cortocircuito completamente con aquellos que le están escuchando. Sí. La disposición de Abraham para creer la voz de Dios, esa disposición está totalmente ausente en quienes dicen ser hijos de Abraham. Y básicamente eso es lo que Jesucristo les reclama de alguna manera en los versículos que abarcan esta última parte del capítulo 8. Si son hijos de Abraham, verso 39, hagan las obras de Abraham. O sea, básicamente crean en mí, en lo que yo les digo y actúen en conformidad. Ellos dicen, no, nosotros no es ese el problema eres tú, y lo acusan de ser samaritano y tener un demonio. Jesús les dice, no, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, serían capaces de entender tanto mi obra, tanto mi origen y lo que yo también les enseño. Por lo tanto, Jesucristo debe también sacudir un poco esa falsa seguridad en la que ellos se están amparando
y les rebate, versículo 44. Ustedes no son hijos de Abraham, básicamente les dice. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Y Jesús ya les había señalado, ustedes quieren matarme. Ya vimos en algunas lecciones atrás cómo esto comienza muy tempranamente en el Evangelio a ser delatado por parte de Juan. La intención de este grupo dentro de los judíos de destruir a Jesús. Y por lo tanto, Abraham una y otra vez se levanta como este prototipo de quien cree en Dios, que discierne su obra, que es obediente a la obra, inclusive si eso significa subir el monte con su hijo, sabiendo lo que pesaba esa obediencia en ese momento. Y por lo tanto, tanto es un modelo para quienes ahora están desafiados a creer, como es también esa interacción entre Abraham y su hijo Isaac, una cierta representación de lo que será lo que va a ocurrir en la cruz. El Padre entregando a su Hijo, su único, el amado, como se destaca allí en Génesis 22. Por lo tanto, es un testimonio poderoso, no solo arrojando luz al Calvario, sino también fijando un criterio que aquellos que están entablados en este diálogo con Jesús no están manifestando. No están siguiendo el ejemplo. Pretenden ser descendientes espirituales de Abraham, pero no tienen el espíritu de Abraham. Justamente. Un espíritu dispuesto a ir donde el espíritu le lleve, donde el Señor indique que es su voluntad. Y creo que aquí podemos apreciar lo que algunos autores llaman un tipo de pensamiento cerrado. Es decir, un pensamiento cerrado es aquel que se cierra sobre sí mismo, sobre un conjunto de ideas o creencias, no se abre al diálogo con otras visiones distintas y finalmente, subrayan algunos autores, se convierte en gatillador de violencia. Yo ese cuadro de paso y esa constante la veo claramente en el apedreamiento de Esteban. Cuando los que le escuchan y que aparecen sorprendidos e impactados por lo que está diciendo Esteban, finalmente se tapan los oídos antes de matarlo. Ese acto de taparse los oídos ilustra adecuadamente lo que es un pensamiento cerrado, que no se abre a la confrontación con ideas distintas. Esta gente acusa permanentemente a Cristo de estar endemoniado, ya lo habían dicho, ahora lo repiten en el versículo 52, ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió, el versículo 52 estoy leyendo, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? O sea, no hay forma. Y me pregunto, ¿hasta dónde debemos llegar los cristianos cuando estamos en un diálogo con un tipo de pensamiento cerrado? Porque es lo que se llama un diálogo de oídos sordos. Es decir, la otra persona no está escuchando en absoluto. Simplemente está esperando responder o contestar. Pero aquí Cristo está insistiendo por amor a aquellos a los que vino, esto que son su primer destino en términos del mensaje y la salvación que les viene a ofrecer, como dice el capítulo 1. Pero hay un tiempo de gracia y misericordia y se está agotando rápidamente. En el desarrollo del Evangelio ese tiempo se va consumiendo rápidamente. Claro. Y no hay que olvidar, como se indica al inicio del capítulo 8, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y el pueblo venía a él. No hay que olvidar de que estas discusiones con estas personas que, claro, tienen esta mente cerrada, no están ocurriendo distantes, aisladas. Hay gente escuchando. Y si hay algo que tal vez puede servir como una aplicación a nuestra propia experiencia de testificación, tal vez con quien estoy hablando en lo inmediato pone objeciones, no quiere escuchar, pero hay gente alrededor que les aseguro están atentos a la conversación, logran escuchar de qué estamos conversando y tal vez nunca nos digan nada, tal vez nunca se acerquen, pero se van de allí habiendo escuchado una conversación que cautivó su atención y que puede ser el inicio de una indagación más profunda que los lleve finalmente a entregar su vida a Jesús. Así no sabemos el alcance que pudieron tener estos debates. Pareciera que no sirvió de mucho porque ellos tomaron las piedras, estuvieron dispuestos a apedrear a Jesús. Él se va, sin embargo, y sale del templo. O sea, desde el comienzo hasta el final, Él está ahí, en un escenario público, más gente escuchando,
¿cuántos de ellos seguramente les hizo sentido después de la cruz, después de los eventos, después de los testimonios valientes de quienes finalmente empezaron a esparcir esto como pólvora? Les hizo sentido lo que Jesús dijo. No fueron palabras perdidas si es que lo consideramos así. Ahora, me parece a mí que a veces también hay un tiempo, y creo que Cristo lo ilustra en su ministerio, en que Él tiene que retirarse o ir a otro lugar. Y eso implica que hay un tiempo limitado para cada uno y uno tiene que reconocer, porque hay gente que dice, bueno, pero en realidad o Dios no me ha hablado, no se me ha revelado. Recuerdo a una persona que estaba postulando en algún minuto para un cargo importante aquí en Chile, político, y que le preguntaron cómo se había hecho ya conocido, y entonces le preguntan, bueno, ¿y usted sabían que él no tenía aparentemente una creencia religiosa? Le dicen, usted que aparentemente no cree, ¿cómo se definiría y cómo considera la fe desde su perspectiva? Y él usó una respuesta políticamente correcta. Y él dijo, bueno, dijo, yo entiendo que la fe es un don, dijo, y yo no la he recibido, o sea, no he recibido ese don. Quedó muy bien aparentemente. Hay gente que cree eso, que en realidad depende de que se lo den, y como no me lo dieron a mí, no me pidan explicaciones. Claro. Pero aquí lo que habla el Evangelio es de oportunidades, y todos tienen esa oportunidad, solo que como es limitado el tiempo, el reloj está corriendo, igual que el nuestro. Sí. y en un momento determinado Jesús ya no va a estar disponible, entonces otros se van a beneficiar ciertamente de su enseñanza. Sí, sin duda. Sin embargo, aquí, bueno, podemos también hacer hincapié en quienes sí supieron ganar ese tiempo, aprovechar ese tiempo, y una de estas personas es María. La amistad entre María, Marta y Lázaro, estos tres hermanos ahí que vivían en Betania, no escapa, digamos, la atención de muchos, es muy evidente. Lucas registra esa visita, ¿no es cierto?, donde Jesús le debe decir a Marta, 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 afanada estás, ¿no es cierto?, y le pide que siga el ejemplo de María, que ha elegido la mejor parte, estar a los pies de Jesús. O sea, María es presentada ahí como el prototipo del discípulo, ¿ya? El discípulo ideal, el que deja los afanes para sentarse también a los pies del Maestro. Sin embargo, también tenemos aquí en Juan este episodio. También siempre hay oportunidad para discusiones respecto a quién es qué María dentro de los evangelios. Tenemos a María Magdalena, que a la luz de este episodio de Juan 12 pareciera indicar que es la misma María, hermana de Marta y de Lázaro. Y ella está aquí en una escena que para muchos resulta incómodo, dispuesta a derramar este perfume de nardo puro, 300 gramos, ¿no es cierto?, de este perfume carísimo, 300 denarios también costaba, un sueldo de un año prácticamente para un obrero común. Algunos piensan que eso no vale la pena, incluso dentro de los propios discípulos de Jesús, algunos sienten de que ese fue un desperdicio, pero ellos tenían realmente otras intenciones. Vamos a dejar adelantado simplemente este episodio, porque ha llegado el tiempo para sí mantenernos dentro de los tiempos y terminar con nuestro bloque aquí. Así que, queridos amigos, ya después de una breve pausa estamos junto a ustedes. Queridos amigos, gracias por permanecer en nuestra compañía. Estábamos muy bien cumpliendo los tiempos, así que creo que vamos a alcanzar a desarrollar las ideas que queremos, ¿no es cierto?, en este siguiente bloque. Habíamos dejado anticipado allí este episodio que está en Juan capítulo 12. María unge a Jesús. Están allí, dice, 6 días antes de la Pascua. Entiéndase entonces, 6 días antes de que ya se dieran estos episodios finales en esa última Pascua de Jesús, llevándolo a la cruz. Él dice, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume.
Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Voy a dejar hasta ahí la lectura. Vemos aquí una acción muy concreta, algo que no pasó desapercibido. El contexto era muy doméstico, muy corriente hasta ese momento. Y aquí se genera entonces una oportunidad para lo que será, en el contexto de esta lección, el testimonio de María. Además que tenemos que pensar en la cercanía, o sea, de los eventos finales que se iban a desencadenar rápidamente. Sí. Por lo tanto, ese gesto, acto de María cobra más significado cuando se considera que iba o estaba inscrito en las horas prácticamente, tiempo muy acotado que quedaba. ¿Qué haríamos nosotros si estuviésemos en la situación de María, si reconociéramos a Cristo como el Hijo de Dios y sabemos que se acerca su hora? Hay un conjunto de emociones, de sentimientos. ¿Qué entregaríamos? ¿Qué daríamos? Hay gente que a veces movido por una campaña, por un llamado para recolectar fondos, de pronto se siente tocado y dona una cantidad muy grande, parece ser muy generoso. Dado el importe, podemos pensar que esto significó algo importante de esa economía, así como la viuda dio también todo lo que tenía en un momento determinado. Así que Cristo, que mira el corazón, ve el acto y ve la motivación que hay detrás y la valora mucho. Pero como también lo hacías notar, Judas, quien robaba o sacaba de la bolsa, parece expresar su preocupación por los pobres, y en realidad no era eso lo que le movía. Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Claro. Ese es un pasaje que de paso también cobra significado cuando se pretende, por ejemplo, hacer del evangelio un evangelio social. Es decir, eso de la defensa de los oprimidos y todo. Hablábamos en alguna lección pasada de esa apropiación de la figura de Cristo, intentar atraer lo que es un rabí, que es un maestro, que es un líder político, que es un activista. Un activista por los derechos aquí y de allá. Pero Cristo es mucho más que todo eso. Y claramente en un momento determinado sabe hacer la separación y decir: bueno, es cierto, esto se podría haber dado a otra persona, pero los pobres siempre van a estar ahí. O sea, si ustedes quieren ser generosos y quieren encontrar personas con las cuales hacer caridad, cuenten con que siempre habrán personas, pero yo no siempre voy a estar. Esa oportunidad siempre estará. Y ahí es donde uno ve que uno no puede usar como excusa la acción social para evitar vernos confrontados con esta pregunta: ¿creeré o no en Jesús? Porque yo puedo hacerme el desentendido y aquietar tal vez mi conciencia o esa necesidad de sentir cierta gratificación, satisfacción, incluso en la felicidad ajena. ¿Por qué no? Somos humanos, hay ciertas dinámicas que se dan. Y yo creo que quienes ayudan al prójimo experimentan más gozo y felicidad que aquellos que no lo hacen. Pero eso tiene un umbral, tiene un límite. No logra ir más allá de cuán dispuestos estuvimos o por cuánto tiempo logramos sostener aquello. Hay gente ilustre que ha mantenido ministerios de benevolencia, de caridad, han sido renombrados por aquello. Algunos lo han combinado también muy bien con la fe cristiana. Y pareciera que Jesús justamente no nos está dando esa excusa. No nos está diciendo: yo soy transferible con el hecho de que ustedes hagan acción social y transformen el mundo así. Porque la transformación definitiva es la que ya se asoma unos capítulos más adelante, es la que producirá la cruz. Esa es la transformación definitiva para este mundo. Eso es lo que garantiza un nuevo comienzo. Podemos pasarnos toda la vida aquí haciendo obras de caridad e ignorar el problema del pecado. Y lo único que lograremos es que generación tras generación tal vez logre vivir un poco mejor, pero muera igualmente. Jesús sabía eso también. Por eso no servía esta alternativa que tal vez Satanás le presentaba como una tentación. Deja que te coronen, déjate que te proclamen Mesías, sánalos a todos, aliméntalos a todos, no vayas a la cruz, gánalos de esta manera. No, la cruz era el único camino. Y Jesús, entendiendo los tiempos claves en los cuales Él está, déjala. Lo ha guardado para el día, ¿no es cierto?, de mi sepultura. Ella está
casi hasta profetizando con este acto, anticipando lo que se venía, lo que muy pocos lograban vislumbrar, más allá de que Jesús les había señalado varias veces que él había de morir. Por lo tanto, tal vez hasta María dijo más a través de este ejemplo de lo que ella misma entendía. Para ella en ese momento era gratitud, pero ella sin saberlo estaba anticipando aspectos del ministerio de Jesús que estaban ellos todavía por descubrir. Eso es muy solemne, me parece. Hay cosas que nosotros podemos hacer que tienen un fin, es lo que alcanzamos a ver, esa es la meta. Dios lo puede usar para algo mucho mayor. Y en otros evangelios se registra de que ese testimonio no quedaría sin ser contado. Y aquí estamos justamente hablando de este gesto de María, de cómo ella en gratitud manifiesta algo que molestó a muchos, pero refleja el verdadero discipulado, motivado por gratitud. Yo dudo que María, después de este evento y después de la muerte y resurrección de Jesucristo, siguió viviendo su vida como corriente y normal. No. Ella fue profundamente afectada positivamente por Jesús y un encuentro con él. Más allá incluso de la propia resurrección de su hermano, su vida pasada, como Jesucristo la había restaurado. Por lo tanto, sin duda ella pudo seguir ayudando a muchos y siendo una luz en su comunidad. Pero este era el momento indicado también para reconocer a quien había hecho eso posible. Porque estaba colocando a Jesús en primer lugar. Si se coloca a Cristo en primer lugar, se colocará a los más necesitados, podríamos decir, en un segundo lugar, pero después de Jesús. El problema es que a veces incluso las causas sociales podrían ocupar el lugar que le tenemos que dar al Señor. Eso parece ser un poco crudo, digamos, de decir, para muchos un poco chocante. ¿Cómo que no vamos a atender a los desamparados, a los que están desprotegidos? Pero tenemos primero que someternos al Señor. Y a través de este señorío de Cristo, nuestra vida será transformada y seremos sensibilizados para poder tocar la vida de otras personas. Si no, lo que podría estar ocurriendo es que nos embarquemos en una empresa que parezca ser una empresa generosa, cuando en realidad lo que está buscando es una gratificación personal. Es decir, sentirnos bien, que estamos haciendo algo. Se puede hacer caridad, se dice, con el dinero ajeno, pero también pretender hacer caridad con aquello que en realidad no es parte de lo que no nos pertenece realmente. A lo mejor lo que estamos dando simula ser una donación, pero no lo es realmente. A veces se discute un poquito de eso en campañas grandes, cuando se recaudan fondos, en estos programas como hay aquí en Chile y en otros países que se llaman Teletón, ¿cierto? Cuando la gente da. Y a veces parece que son donaciones muy generosas, pero la gente humilde o que va al banco o que deposita o hace una transferencia electrónica y que da poco. Y desde casi el anonimato. Del anonimato, sin necesidad de pasar adelante o presentarse, cuando y posiblemente eso esté significando sí una salida importante para la economía familiar, pero lo está haciendo auténticamente por generosidad. Bueno, la generosidad finalmente la puede juzgar el espíritu o lo que hay detrás, ¿cierto? La actitud, solamente Dios. Y por eso quizás es errada la actitud o juicio que hace Judas. Esto podría ser utilizado de otra manera. También creo que aquí hay un llamado de atención para decirle a Judas, oye, ese tema me corresponde a mí juzgarlo, no a ti. ¿Por qué te preocupas tanto de eso? Si yo debería decir si está bien o está mal, pero a veces nosotros, incluso como discípulos de Jesús, queremos aparecer diciendo lo que está bien y está mal, al margen de lo que el Señor haya revelado como bueno o malo. No, y pensando en la posición que también tenía Jesús, las críticas que ya se habían levantado en contra de él, el plan que ya estaba bastante maduro para matarlo y también la ambivalencia que estaba presentando Judas respecto a su rol también. Recordemos de que será tan solo un par de días más y él lo va a estar traicionando. Eso no fue de un día para otro. Judas lo vamos pasando por diferentes etapas en el Evangelio y vamos notando de que sus propias expectativas respecto a lo que Jesús debía hacer o no fueron alcanzadas. Y es por eso que en estas palabras tenemos muy poco de sinceridad. Juan, nuevamente en retrospectiva, nos explica todo el trasfondo y eso deja entrever lo que estaba realmente en el corazón de Judas. Pero qué potente este testimonio, sencillo, directo,
implicó sin duda bastantes recursos. Y eso no debe pasarse por alto en cuanto a cómo eso se aplica ahora a mi vida. Nunca algo valioso o importante costará poco. Ya sea requerirá mucho de nuestro tiempo, ya sea requerirá mucha de nuestra determinación y constancia. En algunos casos también requerirá cierto grado de nuestros recursos materiales. En otros casos requerirá, no sé, un esperar de años, pero nunca las cosas valiosas cuestan poco, al menos en esta experiencia aquí, porque lo más valioso es un regalo, y ahí está lo paradójico. Lo más valioso, que es la vida eterna, es un don gratuito. Pero aquellas cosas en donde está involucrada nuestra participación, nuestro crecimiento, el dejar atrás ese lastre, ese peso que nos impide avanzar, siempre habrá esto. Creo que María entendió aquello. En su propio recorrido supo darle a Jesús el sitial que correspondía. Eso tuvo un costo para ella. El costo puede ser diferente para nosotros, tal vez. Bueno, pensando en el texto que dice que la luz resplandece en las tinieblas, a veces necesitamos una contraparte para entender el ejemplo de la elección. El ejemplo de María resplandece mejor y se graba mejor y se entiende mejor en el contraste con la actitud de Judas. Y vemos permanentemente en el Evangelio esos contrastes. La gente que duda, la gente que desconfía, la gente que ataca a Jesús, los fariseos y los que se consideran maestros de la religión, que lo consideran poseído por un demonio, que lo atacan, que no reciben su palabra, otros que creen como Nicodemo. Siempre aparecen esas personas en contraste con un grupo o con personas que no creen. Y en el caso de María no es la excepción. En este cuadro hay dos personas. Está María, el ejemplo, pero por otra parte está la crítica de Judas. Se comprende mejor y se valora más la actitud de María comparándola con la actitud egoísta de Judas, quien pretendía ser una persona preocupada de los demás cuando en realidad estaba preocupada de sí mismo. Así es. Y bueno, aquí hay una tensión que creo que la podemos acarrear fácilmente al siguiente testigo, por lo menos en el orden que nos sugiere la guía de estudio. Se nos sugiere evaluar un poco a Pilato. Pilato también está dividido, ¿no es cierto? Ve elementos en Jesús al punto de decir: yo no veo falta en este hombre. Prefiero hasta liberar a este hombre. Lo libero si es que ustedes quieren, etc. Pero al mismo tiempo, eso tenía un techo, un umbral, que tal vez era su autopreservación, el mantener su cargo, porque cuando lo desafían finalmente con, bueno, si tú no lo condenas, no eres amigo de César. Ese fue el punto sensible. Ahí se llegó al umbral de tolerancia, y bueno, otros evangelios nos señalan como incluso su propia esposa recibió sueños y animó a Pilato a no involucrarse, a no perjudicar a este que es un hombre bueno, etc. Esa división que había dentro de Pilato no le permitió avanzar. Y bueno, tenemos ese episodio ahí en el capítulo 19 y 18 y 19 realmente. Y ese diálogo tan famoso, tan poderoso, está justamente ya casi cerrando el capítulo 18. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y ahí comienza todo un día. Bueno, ¿y qué es la verdad? Y Pilato sencillamente no aguarda, ¿no es cierto?, la respuesta. Aún así, aún con los límites que tiene Pilato, ¿qué tipo de ejemplo nos deja él? Que puede todavía ser rescatable. Yo creo que está en ese reconocimiento de que Jesús verdaderamente es inocente, de que no hay falta en él, de que él no puede hallar nada de lo cual acusarlo. Más allá, sin embargo, Pilato se dejó arrastrar finalmente por el clamor de la multitud. Y se dejó atrapar también por una pregunta más de tipo filosófica, porque dice, ¿qué es la verdad? Claro. Cuando tenía la verdad ante él, ¿cierto? Y eso todavía daría lugar a mucha reflexión, Sí. pero... El hecho de que la verdad sea una persona, ¿no es cierto? La verdad encarnada en la vida, obra de una persona, Dios hecho hombre, esa es la verdad. Todo lo que eso conlleva, que siquiera eso sea posible, que eso represente que Dios irrumpa en nuestra historia,
que marque un antes y un después. O sea, se ramifican demasiadas cosas, ¿no es cierto? Es curioso que así como Judas parecía estar preocupado por la benevolencia, la atención de las necesidades de los más necesitados, Pilato parece estar interesado en la verdad, pero pareciera que finalmente no lo están, que son solamente eslogans que utilizan y que nos pueden confundir. Mucha gente hoy en puestos de importancia donde se toman decisiones también parecen estar interesados o por las causas sociales, la atención de los más necesitados, o por la búsqueda de la verdad. Claro. Y no necesariamente encontramos siempre eso, ser tan claro o evidente. Así es. Y bueno, Lucas también va a destacar mucho esto, no solo en Pilato, sino en otras autoridades romanas, que se les presenta bajo una luz un poco más favorable inclusive que los líderes religiosos dentro del propio pueblo. Es muy interesante eso. Tal vez la audiencia de Lucas necesita también ver ciertos referentes más cercanos a ellos respecto a cómo evaluar a la persona de Jesús. Juan no deja tampoco de mostrarnos aquello, y si bien el ejemplo de Pilato no es perfecto, nos muestra que incluso en esos momentos en donde estamos tan comprometidos, tan amarrados con otras lealtades, es inevitable no percibir al menos eso. ¿Qué voy a decir yo en contra de Jesús? ¿Qué podría, o sea, tendría que derechamente mentir, como fueron justamente los testigos falsos que se tuvieron que presentar? Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, queridos amigos, y ya regresamos con algunas últimas ideas en este último bloque en Lecciones de la Biblia. Hola amigos, antes de continuar con el tema de hoy, quizá alguna vez te hayas hecho las siguientes preguntas. ¿Será que Dios existe? ¿Es la Biblia un libro confiable? ¿A dónde vamos después de morir? Si estás buscando respuesta a estas preguntas, hemos preparado la guía de estudio En Busca de la Verdad. A lo largo de sus 15 lecciones encontrarás las enseñanzas de Dios para tu vida. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla, o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Estamos avanzando aquí. Acabamos de ver el testimonio a medias, tal vez, digámoslo así, de Pilato, rescatando ciertos elementos que podrían haber sido muy potentes si él lo hubiese respaldado con la valentía y hubiese pagado el precio, tal vez, así como María pagó el precio respecto al perfume. Tal vez el precio para Pilato habría sido muy diferente. Tal vez habría sido desacreditado en el contexto del gobierno local o su filiación con Roma, pero habría ganado algo tanto mayor. Pues bien, tenemos también ahora en un círculo mucho más cercano a Jesús un discípulo que casi queda en el anonimato después, pero por lo menos en este episodio, hacia el final del Evangelio, se asoma y también ha llegado a ser parte de un dicho o refrán popular, ¿no es cierto? La persona de Tomás. Por lo tanto, tenemos aquí a Tomás en ocasión, luego de la resurrección. Él no estuvo la primera vez que Jesús se aparece a los discípulos y él les saluda: paz a ustedes, vemos ahí en el capítulo 20. Tomás, sin embargo, no estaba con ellos, dice el versículo 24 del capítulo 20. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor, pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. O sea, él está poniendo condiciones, ¿no es cierto? Él está deliberadamente colocando condiciones para su fe. Y era esa una expresión muy firme. Estaba consultando un comentario que dice que se lee en el griego de manera muy tajante, enfática. Muy enfática. Es decir, no voy a creer si no... O sea, estaba poniendo una condición. Sí, así es. Y me parece que bajo la luz de lo que estamos viendo aquí, el testimonio de Tomás, claramente esto no es algo que nosotros quisiéramos emular, pero claramente también
Tomás va de menos a más. Podemos hacer esa concesión claramente. Si leemos el episodio, él termina haciendo o formulando una de las más grandes declaraciones respecto a Jesús y quién es Él. Luego que Jesús se aparece y los saluda de la misma manera, ahora sí estando Tomás, Él le dice, verso 27, luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Dos cosas inmediatamente se asoman. Primero, Jesús sabía de las condiciones que Tomás había puesto. Él ya no estaba ahí cuando Tomás puso esas condiciones. Sin embargo, cuando se le aparece, inmediatamente lo aborda respecto a esas condiciones. No le quedó más, ¿no es cierto?, a Tomás que exclamar, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Me imagino, quiero decir ahí, como que Jesús aparece y viene enseguida por él. Claro. Los españoles dicen, por él, dicen. Ya. Viene directamente sin a rodeos, él, directamente. y le habla a él. Oye, pues está bien, tú habías puesto unas condiciones, muy bien. Primero estoy apareciendo, pero ahora mira, ven, tócame, ven. El Evangelio no dice si Tomás lo hizo o no, simplemente registra la respuesta de él. Claro. Entonces, o sea, ya habría sido una evidencia suficiente saber, Jesús sabe lo que yo dijo. Sí, y me está contestando directo, con eso me basta. Algo ocurrió ahí en ese corto tiempo y sí. Entonces, puesto a la evidencia que era lo que buscaba efectivamente Tomás, no tuvo nada más ni nada menos que decir, Señor mío y Dios mío. Que de paso es otra confesión acerca de la divinidad de Cristo. Algunos intentan traducir esto de otra manera para enseñar que Cristo en realidad no es Dios y que sería como un, ay de mí, no sé, una expresión como una así, expresión ¿cierto? Una enfática, pero en realidad es una expresión a través de la cual se reconoce la divinidad de Cristo, el señorío y la divinidad de Cristo. Y entonces viene luego un poco la amonestación y un poco la lección también, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí está la conexión con la nueva generación de creyentes, que es aquello de lo que hemos venido hablando todo el tiempo, que este evangelio se escribe para ellos, para esos nuevos creyentes que están en el cambio de siglo y que no han visto, no han oído directamente. Y que muchos probablemente estaban declarando similar a Tomás condiciones parecidas. Pero ¿qué prueba hay? ¿Qué evidencia hay? ¿Qué elementos pueden ustedes mostrarme ahora de la realidad de Jesús? A algunos tal vez no les bastaba con el testimonio de quien había sido un seguidor o un cercano de uno de sus discípulos, por ejemplo. Juan tuvo a un discípulo que es Policarpo y lo tenemos a él escribiendo muy tempranamente, y así hay otros, Clemente, ¿no es cierto? Él también escribe muy cercano a los eventos, él alcanzó a conocer a muchos de los apóstoles, y así hay como una suerte de sucesión ya luego del periodo de los primeros apóstoles, pasando a esta segunda generación. Esa tradición que no es la tradición como habitualmente se nos enseña, sino que es más de relevo, ¿cierto? Claro. De cambio de generación, Justamente. del testimonio que pasa de unos a otros. Y entonces ellos estaban en una situación similar, no lo veían, no habían estado ahí. Muchas personas cultas, intelectuales, van a entrar a la iglesia cristiana y van a traer un mundo de ideas que es parte de esa concepción de la cultura griega, particularmente ya no solo el idioma, sino las categorías del pensamiento griego. Y ahí inevitablemente se va a producir un puente que no siempre fue algo saludable. Es decir, pensar la fe a través de otro idioma y otras categorías. Y eso va a significar algo muy importante para la fe, una tensión importante. Y ese conflicto entre fe y duda se quedó en el cristianismo y nos alcanza hasta el día de hoy. A mí me gustaría darle un poquito vuelta a eso porque me parece que nos podemos hacer legítimamente la pregunta si el cristiano debe dudar o no, o puede mejor dudar o no, o si es pecado dudar o no. Hay una cita que siempre me ha parecido muy equilibrada y que me ha orientado mucho en mis preguntas sobre esto, de cómo colocar en relación la fe y la duda. Es una cita que se encuentra en el Camino a Cristo, en el capítulo 12 de Elena de White, que se titula el capítulo justamente ¿Qué debe hacerse con la duda? Y la autora dice allí, Dios nunca nos pide que creamos sin darnos suficiente evidencia para basar nuestra fe.
Su existencia, su carácter y la veracidad de su palabra están establecidos por testimonios abundantes que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado la posibilidad de la duda. Nuestra fe debe basarse sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que desean dudar tendrán oportunidad de hacerlo, pero los que quieran conocer la verdad encontrarán muchas evidencias sobre las cuales fundar su fe. Es decir, Dios no nos da demostraciones. No hay tal cosa como el argumento final, sobre todo para los que no hemos visto, oído, tocado ni palpado. Los que dependemos de la transmisión de la fe a través de los creyentes, a través de los siglos, a través de la Escritura, que no tuvimos esa experiencia, pero que a la vez somos bienaventurados, ¿cierto? Por no haber visto y a pesar de todo creído, enfrentamos dudas, tenemos dudas, vacilamos en nuestra fe, pero podemos superar el umbral de la duda a través de, no las demostraciones, sino que a través de las evidencias. Como dice el final de esta cita que mencioné ahora, dice que los que desean dudar tendrán oportunidades para hacerlo, pero los que quieran conocer la verdad, Jesús dijo, y conoceréis la verdad os hará libre, ¿cierto? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo he hablado por mi propia cuenta, pero los que quieran conocer la verdad encontrarán muchas evidencias sobre las cuales fundar su fe. Yo creo que esto es así. Hay mucha gente que ha experimentado esta tensión entre creer o no creer. E incluso algunos atrapados en un mundo de ideas, filosofía o de ciencia, incluso de tipo corte más evolucionista o darwinista, se han ido acercando a la fe. Y lo han hecho a veces desde la filosofía y la ciencia, no desde la religión directamente. Recuerdo un libro muy interesante, por lo menos de título sugerente, que se llama 10 ateos se bajan del autobús. Les cambiaron de autobús. O cambiaron de autobús. Sí. Entonces, ahí hay 10 personas, ¿cierto?, que dejaron de dudar y que creyeron. Entonces, creo que debemos entender que cuando elegimos seguir el camino de la fe, las evidencias aparecen en nuestro camino. Y podemos confiar en que Dios nos va a revelar nuevas evidencias. Ahora, Juan está lleno de milagros y de evidencias, tanto de obras portentosas, pero también del testimonio de muchas personas. Así es. Y claro, el primero que en ese libro se aborda es Francis Collins, el que guió todo este proyecto del mapeo del genoma humano, y así otros que vienen desde las artes y qué sé yo. Ese libro lo tengo en mi biblioteca personal, lo leí hace algunos años atrás, de repente lo recomiendo también. Hay algo que nosotros debiéramos pensar antes de decir, y es esto de una fe ciega. A la luz de esta cita que acabas de compartirnos del Camino a Cristo, a la luz de cómo también Jesucristo aborda las dudas de Tomás, no se nos invita aquí a una fe ciega. No es que creamos en la nada o como algunos hasta han querido plantear en cosas incluso ridículas solamente porque decimos bautizarlas con este manto ahí de la fe. No, la fe es una fe razonable también, como otros han planteado. Hay autores ilustres también que desde el ateísmo han pasado al cristianismo y argumentan muy poderosamente en función a esto también, como no olvidar y dejar fuera a C.S. Lewis, ¿no es cierto?, que también nos va presentando que la fe puede ser entendida, que tiene sentido, como diríamos, tiene pies y cabezas. Y hay un umbral que uno cruza en donde ya en ese compañerismo con Dios, uno también se entrega en una confianza a Él, a terrenos desconocidos, pero ahí tampoco eso es ciego. Hay conocimiento previo, hay una experiencia que ha forjado una confianza. A eso yo no le puedo llamar fe ciega tampoco, aunque me guía a lo desconocido. Entonces creo que como cristianos igual le hemos hecho un mal a la fe, a la vez es a anexarle esto, ¿no?, de ciego, pensando que le hacemos un favor. De pronto le damos más argumentos a quienes buscan ridiculizar la fe. O cuando se dice un salto al vacío. ¿Cierto? Claro. Es curioso que después de este episodio, donde estamos comentando todo esto en relación con Tomás, viene en el versículo 30 y 31, porque hemos estado aludiendo desde el comienzo a estos dos versículos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, el Señor no solamente
dijo, habló, sino que hizo también cosas portentosas para despertar la fe, pero la fe en la dirección correcta, no la fe en términos de simplemente pertenecer a una creencia o de elaborar una creencia o pertenecer a un grupo religioso, sino que en el sentido de ser transformados a través de la experiencia de aceptar a Cristo como el Salvador y el Mesías. Sí, justamente esta noción de que para esto se escribe el libro viene justamente adosado a la experiencia de Tomás. Así que Tomás se asoma, sigan el ejemplo por lo positivo, como también aprendan de lo negativo. Y por lo tanto, creo, ¿no es cierto?, se puede aprender, y creo que muchos hemos aprendido de lo que no hay que hacer, como también de ese buen ejemplo que hemos recibido. Me parece que tal vez Juan justamente por lo mismo enuncia su propósito aquí, porque todavía queda el capítulo 21. No se ha terminado del todo, pero pareciera que es el lugar apropiado para dejarnos a nosotros también el desafío, que también tenemos nuestro propio testimonio que dar. Si hemos creído, nos convertimos también en testigos. Y me parece que por ahí entonces podemos ir perfilando tal vez las últimas palabras, últimas invitaciones a nuestros amigos en el tiempo que nos queda. Sí, creo que es un buen punto para hablar justamente del testimonio que tenemos que dar. Nosotros también hemos sido abrazados en esta fraternidad que es la de la creencia en Cristo como nuestro Salvador y Salvador, alcanzado a través del testimonio de aquellos que desde el comienzo dieron este testimonio acerca de Jesús. Juan era prácticamente el último que estaba con vida y que estaba cerrándose con él una generación y abriéndose por delante la oportunidad para una nueva generación de creyentes. Y nos ha llegado este legado fabuloso, este legado maravilloso de la fe, de parte de aquellos que vieron con sus propios ojos, que pudieron tocar y palpar. Nosotros no tuvimos esa experiencia, pero podemos ser parte de la bienaventuranza. Y si aparecen dudas en el camino, las podemos colocar a los pies de Jesús y pedir que Él aumente nuestra fe. Y es la experiencia que les invito a que podamos obtener y que pidamos a Dios a través de esta oración. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias por habernos acompañado nuevamente en esta caminata de fe, tratando de comprender el mundo interior del Evangelio de Juan, los personajes, aquellos que fueron protagonistas, que se relacionaron con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que nos dejaron su testimonio, que informaron a la nueva generación, pero que también influyeron en la nueva generación, que su testimonio animó a esa nueva generación de creyentes que experimentaría también nuevos desafíos. Hoy día nosotros que esperamos ser parte de esta última generación antes de tu venida, necesitamos también que aumentes nuestra fe y que las preguntas que tengamos, Señor, puedas tú considerarlas y seguir dándonos, como leíamos, abundantes evidencias en este camino de fe que hemos elegido seguir de tu mano. Son los favores que pedimos sin merecerlo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Ahí está el desafío también entregado, queridos amigos, a todos nosotros, y que nuestra fe pueda robustecerse, que esa fe pueda alimentarse, que no sea jamás una fe ciega, porque descansa en la plena confianza de un Dios que hemos aprendido a conocer y en las evidencias, el cúmulo de evidencias que Él nos ha entregado. Tal vez nunca vamos a poder decir, queda entonces demostrado a través de una fórmula o a través de alguna declaración que deje a todos anonadados, pero a través de nuestra vida demostraremos que Jesús está vivo y está presente en nosotros. Será hasta un próximo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia.